Cerremos los ojos en una postura erguida y conectémonos más allá del tiempo y del espacio con nuestra esencia. Conscientes de nuestra respiración, conscientes de nuestra columna vertebral, conscientes de la dirección de nuestra atención en nuestro interior. Dirigimos la atención hacia el cuarto chakra, corazón, y percibimos la vibración del cuarto chakra y el latir de la bomba cardíaca, del músculo cardíaco. El chakra está inmediatamente encima de lo que sería el corazón físico. Nuestra conciencia puesta en este lugar impulsa la apertura y el desarrollo, ecuanimizar este centro energético. Concientizándonos de su elemento que es el aire y de la conexión que existe en el aire como prana energético, como prana físico de nuestro cuerpo. La energía de nuestro pensamiento se ilumina interiormente, aunque en el exterior haya nubes grises y tinieblas. Mirar hacia adentro para recordar. Respirar para crear espacio interior. Guiemos nuestra visión interior hacia el lóbulo frontal en nuestra cabeza. Intencionamos la apertura de la glándula rima, la visión interior, los sentidos internos. En nuestra glándula pineal se abre la potencialidad de la conexión, de la comunicación con el cosmos,
multidimensional. Y esta antena que desde nuestra glándula pineal se conecta con planos, grados y dimensiones, sosteniendo nuestra frecuencia elevada, situados en la certeza de la divinidad y de la divina presencia yo soy en nuestro interior, nuestra más pura esencia. Recuperando la memoria cósmica para reencauzar conscientemente la calidad co-creativa de nuestras energías pensamientos. Sentimos perceptivamente nuestro lóbulo cerebral izquierdo, diferenciándolo del lóbulo cerebral derecho. Perciba cada uno de los lóbulos con sensibilidad interna. Cada uno de los lóbulos desarrollando su mejor potencial. Integrándose, unificando las zonas para crear el circuito LEED. Nuestro campo etérico, gravitacional, nuestro campo inmunológico del alma. Visualizamos nuestro cuerpo envuelto en 7 aros de luz blanca brillante. Siete aros de luz que permiten la protección y el resguardo de nuestra energía psicológica ante aquellas energías, pensamientos inútiles, degradadas, densas, enfermas, corrosivas y vampíricas. A nuestro interior solamente van a llegar los pensamientos de la más pura y elevada frecuencia que podamos magnetizar. Como decreto hecho está. Visualizamos al planeta Tierra y lo envolvemos en 7 aros de luz blanca brillante. Como abajo hacia arriba, como afuera hacia adentro. Totalmente abrigados y protegidos por los seres energéticos, espirituales de alta frecuencia vibratoria. Ángeles que nos envuelven con sus alas de protección y nos susurran
comprensiones de sabiduría, guiando en el despertar de la conciencia cada uno de nuestros pasos, nosotros confiando en la victoria interior de la conciencia y el conocimiento sobre la ignorancia y el olvido. Busca en tu interior la creencia. Encontrarla para cuidarla como una perla, estudiarla y obtener todo su brillo. Es el camino hacia la prosperidad infinita, donde miles de perlas diversas están resguardadas en el infinito tesoro del conocimiento universal. Somos guardianes de ese tesoro, pues en nuestro ADN se encuentra codificado toda la sabiduría ancestral, cósmica, y es el momento, con la respiración actual, presente, que estamos desbloqueando esos códices de información y estamos canalizándolos hacia la conciencia del recuerdo, la transmutación y la elevación. Somos henos aquí, decodificando el ADN de Dios en cada experiencia y vivencia, explorando los recónditos recovijos de la mente universal, entendiendo los pasos para recorrer el laberinto interno que nos conduce a nuestro centro, morada y lugar de nuestras alas angelicales que nos permitirán volar de nuevo en libertad por el cosmos, desplegando todo el poder de nuestro pensamiento universal y creador. Hemos de ordenar, separar para luego juntar, reconocer cuál es nuestro lugar, entender que todos estamos aquí cumpliendo un papel en la sinfonía de la vida, afinar nuestro instrumento y estar acordes al ritmo de la sinfonía es primordial. Desafinar es para el alma sufrir. Sincronizar es para el alma vivir en coherencia. Hemos de interpretar nuestro papel. Es ahora el lugar y el momento. En decreto interior, yo soy el que soy. Regalémonos unas respiraciones profundas.
en presencia de la guía que se manifiesta individualizada en nuestros corazones y mentes, pero que es un yo soy superior. Orientados todos por una conciencia solar y crística que despertará progresivamente en nuestros corazones en esta era acuariana. Somos hijos de la conciencia crística despertando otra vez, recordando. Juntemos las palmas de las manos a la altura del corazón. Que las mentes y los corazones de todos los seres humanos se iluminen en el conocimiento divino que envuelve al universo. Florecer en el entendimiento interior y que la claridad de sus mentes emane la más pura esencia floral para crear una vez más el paraíso que ya está aquí. Antes de que el planeta mismo fuera, yo soy. Honrar la presencia del Padre Universal en cada uno de nuestros corazones. Y luego de unas respiraciones profundas hacemos unos coquitos en las manos y los ponemos sobre los ojos. Luego parpadeamos lentamente. Y soltamos suave los ojos. Agradeciendo su divina presencia. Agradeciendo poder estar y retroalimentarnos con el conocimiento transmitido por Asnael y poder nutrir nuestro camino, ¿sí? Como humanos en ese despertar de conciencia. Voy a pasar entonces a las preguntas del grupo. Inmediatamente, si alguien tiene alguna pregunta, ya sabe que en cualquier momento puede abrir el micro y la puede lanzar. Listo. Un instante, yo me voy entonces a leer la pregunta del grupo. La primera pregunta dice de la siguiente manera. Buen día. Manito, por favor, continuar hablando sobre la ejercitación de los sentidos internos en la cotidianidad. Buena esa, buena esa. Ajo, entonces vamos a darle allí. Sí, estuvimos hablando anteriormente de cómo despertar la percepción, ¿sí? Y cómo entrenar en el día a día. Voy a abarcar con lo que les voy a decir un poco más el día de hoy y podemos entrar en definiciones más concretas y exactas en último lugar. ¿Listo? Los sentidos internos, despertar los sentidos internos se da gracias a la acción reflexiva del pensamiento. Acción reflexiva del pensar. ¿Listo? Entonces, empecemos por
comprender que el pensamiento y hacer uso del pensar reflexivo es la primera etapa a comprender para el despertar general de los sentidos. Ya estuvimos hablando cuando hablamos de la percepción de la base primordial de la presencia. ¿Listo? Ya habíamos puesto esa base primordial de estar presentes. Ahora, el acto del pensar se debe ver ejecutado y reflejado en el continuo de nuestras vidas. ¿A qué me refiero? Los sentidos internos no se van a despertar con la espiritualidad que muchos de nosotros creemos tener, que es una espiritualidad de cánticos, de ritos, de rituales, de una espiritualidad que se nutre, digamos, como de a veces fantasías, ¿sí? Una espiritualidad en la que no hay que pensar, sino solo sentir. Piénsenlo de esa manera. Siéntanlo, reflexionenlo de esa manera. Si la espiritualidad constituye solamente en sentir, en lo que siento, ¿sí? Es una acción que no va a despertar los sentidos internos primordialmente, desde la precognición, imaginación sensible y la clarividencia, ¿sí? Cuando nuestra espiritualidad se basa únicamente en el sentir, podemos haber despertado la percepción, la adivinación, la intuición y la sensibilidad. Pero hay un momento en el que la espiritualidad pasa de ser regida por el sentir y pasa a ser regida por el pensar. Y este pensar es el que empieza a conducir hacia la clarividencia, hacia la clarividencia. La imaginación sensible es el control activo de lo que nosotros imaginamos continuamente. Entonces yo les voy a arrancar diciendo eso en relación a la precognición y la imaginación sensible. Observen hasta este momento cuál es la fuerza de su autoobservador interior. ¿Con qué presencia y permanencia está usted observando lo que está pensando? Porque observar el sentir es al mismo tiempo observar el pensar. Muchas veces nos vamos a encontrar de que nuestro pensar es un buscar el sentir. Reflexionen en eso, por favor. Pensamos y cada que estamos pensando, nuestro pensamiento está buscando el sentir. Nuestro pensamiento busca el sentir. Ay, yo quiero tal comida. Ay, yo quiero sexo. Ay, yo quiero ver televisión. Ay, yo quiero ir a tomar alcohol. Ay, yo quiero, etcétera. Lo que sea. Ay, yo quiero fumar. Ay, ahí en los pensamientos está el direccionamiento hacia los sentidos externos. Entonces, la verdadera clave consiste en el direccionamiento del pensamiento hacia la reflexión interna, o sea, hacia los sentidos internos. ¿Qué quiere decir reflexión? Viene de reflejarse. Entonces, la intención del despertar de los sentidos internos es estarnos reflejando continuamente en nuestro interior. Si cachan esa palabra de reflejarse continuamente en el interior, van a tener ya el ejercicio más cotidiano, más usual, más rítmico que puede vivir un alquimista para el despertar de sus sentidos internos. Una continua y constante reflexión, o sea, reflejarse en su interior. Piensen ustedes qué significa para cada uno reflejarse en su interior. Reflejarme en mí. Y piensen que también puede reflejarse en el exterior. Y que muchas veces ese reflejo exterior es el que aboca nuestros sentidos. O sea, el que aboca nuestra atención y nuestra conciencia. Nuestra conciencia está abocada en cómo me reflejo exteriormente.
Ahora piensen en la reflexión como la conciencia en esa manifestación de autoempoderamiento, diciéndose a sí misma, quiero reflejarme en mi interior. Esa reflexión interior, ese reflejarse, hace referencia a esa fuerte autoobservación, sí, pero es una fuerte autoobservación en la cual estás dispuesto a pararte frente a ti sin juicio y explorar diferentes facetas hasta desenmascarar progresivamente lo que te refleja el interior de lo que aparentemente quieres expresar exteriormente. Cuando nos reflejamos interiormente, y eso se vuelve nuestro cotidiano, la reflexión interior, va a llegar un momento en el que cómo me reflejo exteriormente disminuye su nivel de intensidad en nuestra atención. Entonces, los aspectos más relevantes de la experiencia social del planeta Tierra y en relación a la búsqueda insaciable del poder, de la ambición, de la codicia, del enriquecimiento material, de la etcétera, ¿sí? Esa búsqueda insaciable disminuye. Cuando esa búsqueda insaciable disminuye y ya nuestra reflexión está interna, les invito a hacer los siguientes ejercicios. Pero si hasta este momento usted todavía está en los procesos de dirigir la reflexión hacia el interior, haga eso primero. Concéntrese en aprender a hacer eso. Que yo, ¿cómo le llamo? El espejo de la vida, darle vuelta y empezar a mirar hacia adentro. Empezar a mirar hacia adentro. Empezar a mirar hacia adentro. Reflexión, reflejar. Entonces yo me imagino uno siempre estando, poniéndole el espejo así, dándole la cara al otro para que el otro se espeje a sí mismo, porque todos somos un espejo. ¿Se acuerdan la ley del espejo? Entonces imagínense que uno anda con un espejo y lo presenta así al frente. ¿Sí? Siempre cuando el otro se acerca, solamente va a ver algo que va a estar reflejado en el espejo que yo tengo. Ahora imagínense reflejarse, reflexionar, escoger ese espejo y girarlo. Y empezar a mirarse y a mirarse y a mirarse y a mirarse y a mirarse. Entonces siempre que uno tiene los ojos abiertos, ¿qué está mirando? A sí mismo. ¿Sí? En esa cualidad de la vigilia, del despertar de la conciencia, se pueden emprender una serie de ejercicios distintos que son muy valiosos para con el despertar de los sentidos internos desde la precognición, la imaginación sensible y la clarividencia. ¿Ok? El primero de ellos tiene que ver con un aspecto que no está en nuestra vigilia, es nuestros sueños. Entonces, mi hermano, una forma de cotidianizar los sentidos internos, yo te quiero aclarar algo y quiero que le quede así, pero queda plin, aquí adentro, listo, aquí adentro. Siempre que estamos soñando, cuando soñamos, estamos soñando con los sentidos internos. Ahí no vemos, percibimos. Ahí no escuchamos, intuimos. O sea, lo que ocurre dentro de un sueño es la expresión total de los sentidos internos. ¿Ok? Entonces, la lucidez onírica es igual al despertar de los sentidos internos en la vigilia. ¿La cachás? ¿Sí? Entonces, irse a trabajar los sueños como una imperante. Los sueños son 8 horas del día y son 8 horas en las que la conciencia puede estar no inmersa en la sobrevivencia, no tiene que comer, no tiene que ir al baño, no tiene que estar trabajando. O sea, ¿ves las posibilidades que hay? Uno no tiene que estar haciendo sino para la conciencia. Entonces, cuando uno quiere trabajar el cotidiano más profundo, se va a los sueños. Aumentar un poco la dosis de sueño, tener hábitos saludables, se llama higiene del sueño, mi hermano.
higiene del sueño. Y es que antes de dormir uno tiene unas precondiciones de conciencia para dormir, ¿sí? Quizás meditar, quizás respirar, quizás una visualización, quizás hay varias meditaciones diversas, después te las puedo dar todas, mi brother, de pura higiene de dormir. ¿Y eso qué es? Preparar ese momento para que cuando se dé el tránsito hacia la cualidad astral interior, entonces ya poder despertar la conciencia, que es la misma autoobservación externa que en la vigilia, pero se hace lucidez en el sueño. La misma autoobservación en la vigilia es la misma lucidez en el sueño. Haga de eso un paralelo. ¿Sí la cachás? Si uno está caminando y uno está autoconsciente y observándose, o sea, como observando el avatar, pero viviendo desde la conciencia del ser, ¿sí? Eso es hacer lúcido este sueño y empezar a co-crear en este sueño y empezar a generar en este sueño, en este grado de densidad. Listo. Pero eso mismo se traduce luego, se traspola al aspecto onírico y es más poderoso trabajarlo en lo onírico, porque ¿qué pasa con esta realidad, mi bro? Están bombardeados nuestros sentidos en todo momento. Los sentidos sensoriales, estamos comiendo o queriendo comer en todo momento. Estamos viendo algo que nos está distrayendo en todo momento, o mucha parte del día, ¿no? O estamos trabajando, o estamos, pues me hago entender, estamos llevando a cabo el proceso de la sobrevivencia en el plano. Entonces, decime, mi hermano, yo te digo, para despertar los sentidos internos se necesita conocimiento universal como un nutriente especial para el hecho de ese despertar. Sin ese nutriente especial, que vamos a llamar nutriente de conocimiento universal, el despertar de los sentidos internos se queda latente. ¿Por qué? Porque la persona siempre utiliza los mismos surcos neuronales, porque la persona no está en un afán, dentro del buen sentido de la palabra, progresista por el despertar de su conciencia, porque no está ocupado en su desarrollo elevativo. Solamente está preocupado en su bienestar evolutivo. Y eso no está mal, eso hace parte del plano. Pero mientras uno esté muy preocupado por su desarrollo evolutivo, por su bienestar evolutivo, ¿cuánto podemos darle con verdadera fuerza y atención al despertar de nuestros sentidos internos en el día a día, cuando lo primero que hay que hacer es pilas, aumentar el bagaje de conocimiento universal de las fuentes de la canalización? Es tener canalizaciones y tener una amplitud de mente para crear una cosmovisión, una cosmovisión, una cosmogonía. Entonces, yo cuando el espíritu me dijo esto, me encomendé inmediatamente a realizar el trabajo de mitologías comparadas, de religiones comparadas, ¿cierto? De historias, digamos, como de las diferentes culturas, para llenarme de conocimiento ancestral planetario. Fue lo primerito, el conocimiento ancestral, lo que ya estaba acá, ¿sí? Y te digo, eso ya es muy valioso, eso ya de por sí es muy valioso. Y luego de que ya tenía este bagaje de conocimiento ancestral, me fui a las canalizaciones, que es lo moderno, que es lo que se está dando hoy en día. Esas canalizaciones permitieron aumentar el bagaje y crear la cosmovisión. Entonces, para los sentidos internos nacen de acuerdo a la necesidad interna, vamos a llamarlo de esta manera, mi bro, a la necesidad espiritual del ser. Entonces, en el interior, el conocimiento es el único que puede despertar esa necesidad de claridad, de clarividencia, de ver con claridad.
Entonces, la clarividencia es en un primer momento un requisito que el alma debe sembrarse, una intención, una semilla de causa para el pensamiento. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto en el día a día pensamos? Necesito ver con claridad interior. Necesito ver con claridad interior. Les regalo ese mantra. Ofrecerse interiormente la necesidad, ¿sí? Es solicitarle al universo la herramienta que ya nos es dada y que nosotros ya tenemos el conocimiento de que se nos fue dada. O sea, hermanitos, tenemos ojo interior. Tenemos la posibilidad de abrir nuestra clarividencia. Y para abrir la clarividencia, lo primero es que usted tiene que querer, desear, buscar, anhelar, impulsar. Me hago entender. Si en vos no nace, no va a pasar nada. Yo se los digo desde lo personal. Yo no tuve una iniciación planetaria. A mí no hubo alguien que me dijera, mira, busca el conocimiento, porque el conocimiento es la herramienta que te va a brindar el conocimiento, es la herramienta que te va a sacar de donde estás, de la ignorancia en la que estás. ¿Sí? Yo quise salir por sufrimiento y después de que quise salir por sufrimiento, las herramientas, o sea, el mismo conocimiento es magnetizado. Eso les debe estar pasando a cada uno de ustedes, que si usted de verdad quiere salir del marasmo en el que está, el conocimiento le llega. Si el conocimiento le llega, es menester estudiar con verdadero interés de investigación elevativa y espiritual, sabiendo que ese conocimiento es conocimiento que, dicho de otras palabras, es prana universal para la elevación. Si usted reflexiona potentemente el conocimiento que tenemos a disposición, es un conocimiento que puede tener la posibilidad de transformar la percepción. Si el conocimiento al que estás accediendo no te transforma la percepción que tienes, es porque es un conocimiento atrasado para tu nivel evolutivo. O sea, hay que buscar un conocimiento que tenga la potencialidad de transformar la percepción que tenemos de la realidad, de ampliar, de nutrir, ¿vale? Cuando en el ser nace la posibilidad de querer acercarse al conocimiento y abre por un momento en la vigilia su presencia a los ojos del presente, total hablándolo como la vida le va a entregar unas señales. Señales. La palabra está clara. El siguiente trabajo para el cotidiano, mi hermano, es saber ver, leer e interpretar las señales como si fuera un libro, no separadas, no discontinuas, no, sino todas como una correlación inteligente de simbolismos. ¿Ok? Así como en los sueños, la vigilia es una de las grandes claves. O sea, el despertar. ¿Sí? Despertar en el astral, despertar en lo material, por así decirlo. Despertamos en los dos al mismo tiempo, en lo astral y en lo material. ¿Sí? Esas señales es algo, mi hermano, que es de lo más cotidiano que hay. De lo más cotidiano. Entonces, las señales se hacen cada vez más frecuentes cuando el ser es perceptivo. Y eso de que se hagan más frecuentes no quiere decir que siempre estuvieron ahí, pero nosotros pocas veces las observamos, las mirábamos. Luego de que ya está el lenguaje puesto en las señales, o sea, ya tienes una percepción
de contacto con el mundo antimateria. Esa es una primera percepción. Listo. Primero. La sensibilidad se necesita y un poco también la intuición para poder interpretar las señales. Listo. Luego, darles una función correlativa a las señales dentro de tu propio ser. Las señales no son las mismas para ti y para mí. Ese lenguaje debes crearlo con tu propia burbuja dimensional. Desde tu centro, con tu burbuja dimensional. ¿Me hago entender? Con lo que está sucediendo a tu alrededor. Con todas las circunstancias y sucesos. ¿Sí? Ese lenguaje que se crea, ¿sí? Te va a permitirte entender que es posible que tu burbuja dimensional se abra a nuevas posibilidades de lenguaje. Cuando estás captando, interpretando y aceptando las señales, le estás diciendo sí al universo. Y eso viene con ritmo. Decirle sí al universo es nunca dejar de ignorarlas. O sea, siempre estar atento a las señales. Cuando las señales empiecen a darse, las señales van a acompañar sueños y vigilia. Para que eso se profundice y para poder llegar a la iniciación que necesita la clarividencia, necesitas la correcta interpretación de las señales y la verificación es a través de la causa y el efecto. Porque las señales son un mensaje y ese mensaje tú lo vas a seguir. ¿Sí? Es un lenguaje y tú lo vas a seguir. Y entonces el hecho de seguir ese lenguaje intuitivo, sensitivo, perceptivo, te va a llevar por un camino de sincronía, ¿sí? Que va a ser para ti evidente, sensiblemente evidente para ti, no para nadie más. O sea, no le vas a poder decir, hey, mira, se me está abriendo un camino. No, no, no. A vos se te abre el camino y es solo para vos. La visión es propia. Listo, la visión es propia. Te corresponde seguirla. Luego te va a llegar el don por correspondencia para poder instruir y para poder ofrecer de ti para que otros encuentren su propio camino. ¿Ok? Pero entonces, una vez continuadas las señales, vas a poder seguirlas y ese seguir esas señales va a dar una correlación de causas y efectos. Esa correlación de causas y efectos se va a consolidar, sí en la vigilia, pero de forma muy potente en los sueños. En los sueños, pa. O sea, la verificación ocurre en el astral. La verificación ocurre en el astral. La conciencia del astral, los símbolos del astral, la telepatía se va a experimentar primero en el astral. Sientes que te encuentras con alguien y despiertas la telepatía en el sueño, porque dices, ven, no estamos hablando, pero nos estamos comunicando con la boca cerrada, en el sueño. Cuando va a llegar un momento, mi hermano, y te lo voy a pedir así como amigos, listo, my friend, cuando me digas, hey, ya soñé con la telepatía. Listo, tenla presente, ¿sí? Un sueño patente, lúcido, concreto, muy sensible, muy intenso, llega como un despertar. ¿Va? Y desde ese momento va a ocurrir algo que sensible e interiormente te va a transformar. Entonces, yo eso lo digo poco, pero te lo digo porque conozco el valor de tus oídos. ¿Dónde va a ocurrir una gran transformación? Mientras dormimos. Entonces, a mí alguna vez que se le está diciendo a alguien me dijo, entonces va a pasar de la noche a la mañana y la respuesta es sí. Va a pasar durante una noche, sino que es que lo que nosotros llamamos tiempo en la noche, no es tan sincrónico con el tiempo que acá experimentamos en lo que llamamos un ciclo diario. Entonces, llega un sueño en el que en el sueño tú vas a experimentar un despertar muy profundo
y una iniciación. Esa iniciación es para ti, de tu propio ser superior, ¿ok? Entonces, mi hermano, no hay forma más cotidiana, por eso te lo dije, ¿no? No hay forma más cotidiana que entrarle a los sueños y en la vigilia estar súper atento a las señales. ¿Vale? Luego de la sensibilidad, la precognición se despierta primero en los sueños, la imaginación sensible se despierta primero en los sueños. Cuando tu imaginación sensible la aprendes a utilizar responsablemente, te digo, mi hermano, esa es una labor. Estoy yo y está mi maestro, pues ahí yo tengo unos maestros, están mis maestros, y me dice, bueno, ahí tiene unas montañas, ¿sí? Y luego me dice, cree. Y yo en las montañas creé un manantial de agua, una cascada. Y luego puso abajo una aldea y me dijo, bueno, cree. Entonces a la aldea me tocó hacer pues como una represa para que la aldea pudiera pescar, para que pudiera sembrar y para que pudiera canalizar el río. Y luego un desborde de una de esas montañas. Cree. Y fue toda la noche, mi hermano. Yo creaba, él me ponía algo para que yo creara, para que estuviera totalmente atento a la causa y el efecto de mi imaginación. ¿Me hago entender? Sí. Parce, eso fueron noches de entrenamiento. Eso uno no lo vive. Vos te viste Dragon Ball Z. Ellos tenían el templo del alma, en el que un día acá eran como un año allá. Uno experimenta ello con atemporalidad, atemporalidad. Y son momentos en los que debes aprender a guiar tu pensamiento para la construcción, para la construcción, para el co-crear positivo, para el co-crear positivo, para el bienestar general y que no se olvide. Entonces, te la quiero dejar sumamente clara. En la imaginación sensible se va a despertar cuando tu propia imaginación nutra el bienestar general. ¿Listo? Y me refiero a la imaginación consciente. A lo que hay en el inconsciente, mi hermano, no lo podemos controlar en gran medida. Pero para despertar los sentidos internos en este grado, se necesita que la persona haya vivido un despertar de conciencia y que haya direccionado sus actos hacia la búsqueda interior de principios morales y virtudes. ¿Vale? A nadie se le da la iniciación de la clarividencia espiritualmente si no ha tenido esa, desde la luz, estoy hablando desde la luz, si no ha tenido esa prueba, ¿ok? Entonces, el direccionamiento de nuestra energía pensamiento, ¿vale? Hacia el bienestar general se constituye en una potencia, ¿sí? En algo que podemos progresar interiormente para cuando llegue el momento del despertar de los sentidos internos, dado por nuestro maestro que se va a encontrar en los sueños. Listo. Antes de eso, la vida en esta vigilia, en este plano, debe consagrarse en la construcción de principios morales y virtudes. Si podemos construirnos en principios morales interiormente, les cuento, estamos dando un paso gigante en el despertar de esos sentidos internos, en especial en el despertar de la clarividencia. ¿Ok? Es una invitación. Entonces, eso ahí, mi bro, no hay como ponerlo en un ejercicio. Uno es un ser de principios morales cuando uno sabe que su pensamiento es un pensamiento recto, cuando tu pensamiento es de justicia, de honestidad, ¿no? Pero cuando los pensamientos son distorsionados, que son pensamientos que tienen otras índoles, ahí entonces lo que hay que hacer es transmutar, entrarle a la transmutación de ese pensamiento.
y luego va a ocurrir esta progresión elevativa, y con la elevación de nuestra alma, el despertar de nuestros sentidos internos superiores, como yo les llamo, a la precognición, imaginación sensible y la clarividencia, porque el espíritu me dice, aquí ya tenemos despierta la percepción, la adivinación, la intuición y la sensibilidad. Y esos sentidos internos en este momento están en un proceso crónico, o sea, desarrollándose progresivamente desde sus bases. Entonces, primero hemos de hacer el trabajo con los sentidos internos que ya tenemos despiertos, ¿sí? Entonces, cada que esté la intuición, mi hermano, el verdadero reto, no se haga el sordo a la intuición, sígala, escúchela, esa es, ¿sí? Cuando uno es un ser intuitivo, la sensibilidad se va a ir progresivamente despertando, ¿ok? Abonamos el trabajo del despertar de los sentidos internos con conocimiento, principios morales, trabajo de virtud interior, y luego está entonces el trabajo de los sueños, las señales, y estar ahí bien atento a la progresión de la causa y el efecto de las señales oníricas o de las señales simbólicas, tanto en los sueños como en la vigilia. Ese es el mapa, mi bro. Ese es el mapa. ¿Listo? ¿Sí? ¿Tiene alguna pregunta? Is the moment. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, ¿sí? Porque lancémosla en relación a los sentidos internos. Hermano, yo tengo unas, pero respecto al sueño, ¿cierto? Que pues, la verdad yo no duermo las 8 horas porque madrugo todos los días a dar clase. Y no me acuesto con la suficiente antelación para que sea un periodo de 8 horas. ¿Eso influye en algo en la calidad del sueño? O más que en la calidad del sueño, en la calidad del astral. Eso está interesante. Ninguno de los dos, mi bro. ¿Sí? Hay ciclos, los ciclos oníricos o los ciclos REM o los ciclos que vive el cerebro son de 1 hora y media. Entonces calcule, 1 hora y media, o sea, 2 ciclos son 3 horas. 4 ciclos son 6 horas. Entonces uno tiene 4 ciclos de sueños en 6 horas. Ahora, si uno puede dormir otro ciclo más, sería 7 horas y media. Sí, si es que lo estamos viendo Entrenar desde más, por decirlo de alguna manera. para soñar más, exactamente. Los tres o cuatro primeros ciclos del sueño, ¿qué es lo que pasa? Que se está teniendo una recuperación orgánica bastante poderosa, orgánica. Entonces, la posibilidad de recordar esos sueños que ocurren al principio, al inicio de la noche, no es tan sencillo. Los sueños que más recordamos son los del final, los del final. Entonces, por eso es recomendable tener al menos más de 4 ciclos de sueño, o sea, 7 horas y media, 5 ciclos de sueño. Y utilizar este último ciclo de sueño como el ciclo para trabajar todo el sueño lúcido. ¿A qué me refiero? Dormir 7 horas y media y poner una alarma a las 6 horas, o sea, cuando termine, desde que me acuesto. Eso ya es distinto si me acuesto a las 9 o si me acuesto a las 10, no, si me acuesto a las 8. Pero entonces, dormir 6 horas y poner ahí una alarma. Levantarse a las 6 horas y quedarse despierto aproximadamente 10 minutos realizando la concientización, la respiración y la intención para el siguiente ciclo de sueño, soñarlo y recordarlo. Y luego acostarse con toda la conciencia a recordar ese sueño, a recordar ese ciclo de 1 hora y media que se viene, en el que se va a poder soñar, ¿sí? Entonces, 1 hora y media más en el que se tiene mucha presencia onírica gracias a este despertar previo, ¿vale? Y eso empieza, mi hermano, a aumentar considerablemente
la posibilidad de recordar los sueños y la posibilidad de despertar en el lúcido en los sueños. ¿Pero qué quiere decir? Que uno no duerme de corrido, que uno duerme 6 horas, pone una... Y eso para las personas que tienen una vida laboral muy, así como muy estricta, debe significar mucha disciplina. Es la cuestión, mucha disciplina. Porque quiere decir, por lo general, acostarse más temprano para poder tener las 7 horas y media de sueño y para poder vivir esa conciencia allí dentro de las 6 horas, ¿sí? Cuando uno se despierta a las 6 horas y mientras está los 10 minuticos haciendo el ejercicio, se puede sentar para no quedarse dormido inmediatamente, se puede sentar y comenzar a hacer una respiración. Y esa respiración la puede hacer por la fosa nasal izquierda o simplemente respirar por ambas fosas nasales e imaginarse, mira, clave, imaginarse una gota de conciencia, una gota de conciencia. Listo, imagínesela, ¿ok? En el quinto chakra. Listo. Clave de conocimiento que les quiero entregar en relación a los sueños. Las gotas de conciencia. Las gotas de conciencia son una cualidad de una forma de nombrar del budismo tibetano. ¿Ok? Porque el budismo tibetano es el único de los budismos que trabaja mucho el aspecto de los sueños. Muchísimo. Listo, es el único de los 4 budismos. Y existen dentro de este budismo un conocimiento que son las gotas de conciencia. Entonces, la conciencia la comparan con una gotita. Y dicen que más o menos ese es el tamaño de nuestra conciencia. Entonces, que uno se la puede imaginar de ese tamaño en el cuerpo. ¿Ok? Y que uno se imagina esa gota de conciencia en la cabeza cuando está despierto con los ojos abiertos. Pues despierto, ojalá siempre, pero con los ojos abiertos. Listo. Cuando uno quiere soñar y estar despierto con sueños, en el mundo de los sueños, uno lleva esa gota de conciencia hacia la garganta, quinto chakra. Listo. Y cuando uno quiere estar consciente en el sueño sin sueños, o sea, ese más profundo, en el que uno está completamente disuelto. ¿Sí? ¿Saben al que me refiero? Si uno quiere estar consciente allí, antes de dormir, uno debe imaginar la gota de conciencia en el cuarto chakra. Cuarto chakra para el sueño sin sueños. Quinto chakra para el sueño con sueños y estar despierto allí. Y en el sexto chakra para la vida, el diurno, ¿no? El diurno, la vigilia, con la conciencia despierta. Entonces, una clave dentro del budismo tibetano. Entonces, ¿cuál es aquí la clavecilla, mi bro? Despertarse, si es posible, tener las 7 horas y media de sueño. Despertarse a la sexta, o sea, al cuarto ciclo de sueño, antes del quinto ciclo de sueño de 1 hora y media, y visualizarse durante unos minutos la gota de conciencia en la garganta. Y luego acostarse a dormir. Y ahí acostarse a dormir con la plena intención de acostarse a soñar lúcido. Voy a despertar dentro de mis sueños. ¡Bum! ¿Sí? Y ahí va. Ese es el ejercicio, el trabajo, el esfuerzo, ¿sí? Que una persona que trabaje la conciencia de su astral podría trabajar, podría hacer para ir más profundo. Entonces, ahí es cuando te digo, para esto ya hay que tener una intención muy bien establecida dentro de cada uno de nosotros, porque darle tanta importancia al sueño a la hora de dormir, a la higiene de los sueños, es porque porque los sueños guardan un secreto, ¿sí? Y
Y ahí es donde va a ocurrir y ocurre diariamente gran parte de nuestro desenvolvimiento psicológico, porque nuestra psique, o sea, nuestra alma, se desenvuelve tanto en el plano astral como en el plano material. Entonces, mirándolo desde el aspecto álmico, lo que sucede en tus sueños te sucede. Y es tan importante para los registros de tu conciencia como lo que ocurre en tu vida material, que también es muy importante para lo que ocurre en los registros de tu conciencia. Entender que los sueños no son algo para desvalorar, sino nada más y nada menos una puerta abierta a los secretos del alma. ¿Sí? Eso se constituye en una de las claves que cuando uno conoce los verdaderos iniciados, se da cuenta de que trabajan realmente eso. Un verdadero iniciado lo van a aprender a reconocer porque le presta mucha atención y trabaja de forma muy seria y profunda sus sueños y su momento onírico. Listo. Para que lo tengan presente, para que lo tengan presente. Buena, mi brother, esas preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación a los sentidos internos y al despertar de los sentidos internos en los sueños y a los sueños? Preguntas en relación a esto. Hola, buenas tardes, Juan David. Anita. ¿Cómo estás? Ajo. Qué pena que es que yo llegué muy tarde, pero sí quería preguntar algo que no sé si de pronto lo explicaste antes. Yo tengo una cosa con mi sueño y es que yo me acuesto muy temprano, duermo 6 horas y me despierto. Me despierto a las 6 horas y a veces me da mucha dificultad para volver a conciliar el sueño después de esas 6 horas. Una vez incluso consulté con una neuróloga y me dijo, como yo me levanto también muy temprano, tipo 5 antes de las 5 de la mañana, entonces ella me dijo que lo que me daba era mucha ansiedad de que no podía volver a conciliar el sueño, sabiendo que me tenía que levantar temprano. Entonces no sé qué pasa, pero siempre, o sea, se me abren los ojos, me acuesto a las 9 y a las 3, o sea, porque siempre es como que a esa hora me dan ganas de ir al baño y me despierto a esa hora. Listo. Y luego es difícil conciliar el sueño. En muchas ocasiones, pues en algunas ocasiones es muy difícil. En otros, pues simplemente voy, vuelvo y me acuesto y quedo profunda nuevamente, pero en otras, muy difícil. Listo. Muchas cositas como respuestas que puedes guiar desde el plano material para hacer, para tus haceres. Pero además de todos estos quehaceres que te voy a entregar, quiero que estés completamente consciente en lo que piensas en ese momento. Esa va a ser la clave principal, lo que piensas. ¿Listo? Y si tú puedes anotar lo que piensas en ese momento, Anita, parcera, vas a hacer un trabajo psicoanalítico profundo, real, muy, muy profundo, ¿sí? Entonces, la primera invitación es a que sientes y que observes lo que estás pensando en ese momento, a esas 6 de la mañana o a esas 6 horas, y que lo escribas en la medida de lo posible. Si tienes ese diario de eso que escribes a esa hora, vas a poder realizar un trabajo muy profundo. Yo te ayudo luego con eso. ¿Listo? Hazlo durante unos meses y yo te ayudo luego con eso para que observes. Ay, bueno, hazlo, listo, hazlo primero. Gracias. Luego, cosas que hacer para poder ayudarte mientras haces esa observación de la conciencia. Listo. Si tienes esencia de lavanda, utiliza esencia de lavanda. Listo, por ahí cerquita en la cama. Entonces haces un toquecito de aromaterapia, esencia de lavanda. Listo. En ese momento puedes ubicar una amatista. ¿Sabes cuál es el cristal de una amatista? Es moradito. Bueno, una amatista, busca amatista. Amatista y la pones ahí al lado de tu cama o debajo de la almohada. Listo, amatista. Puedes taparte la fosa nasal derecha y respirar por la fosa nasal izquierda. Invitación, después de hacer todo esto, a que te acuestes, no te sientes, acuéstate a meditar. Acostada hacia arriba,
no de ladito, no, hacia arriba, ¿sí? Busca la posición del cadáver en yoga. Busca la posición del cadáver, búscala, listo. Entonces, te acuestas así, boca arriba, con las palmas hacia arriba, acostadita, con los pies separados, así totalmente relajadita, y cierra los ojos, sin almohada, ¿ok? Sin almohada, parte importante, porque si pones almohada ahí debajo de tu cabeza, no sirvieron las respiraciones por la fosa nasal izquierda, ¿ok? Respira por la fosa nasal izquierda, pero luego te acuestas sin la almohada. Y ahí te acuestas a meditar observando plenamente tus pensamientos, ¿ok? Habiendo respirado en la lavandita y habiendo, digamos, como dispuesto la energía del cristal de la amatista, más la intención de soñar. Intención de soñar. ¿Qué te digo? No quieras irte a descansar, no quieras irte a esas profundidades, vas a soñar. ¿Qué pasa? Yo les quiero contar esto. Cuando uno sueña, uno no va a esas profundidades del sueño sin sueños. Esa es otra frecuencia, ¿sabían? El sueño con sueños se llama frecuencia teta. El sueño sin sueños se llama frecuencia delta. Por allá va. Listo. Y esa frecuencia, uno ahí ya no es, uno ahí ya está, ¿sí? Uno quiere bajar hasta el sueño con sueños. Entonces, en la última etapa del dormir, sí me quiero acostar, pero me quiero acostar a soñar. Esa es una de las claves. Si te acuestas a soñar, Anita, va a ser mucho más fácil despertarte temprano y no tienes que tener la ansiedad de que se te va a pasar la hora, porque el sueño mismo te lo va a indicar, te lo puedo asegurar. Sí, pero Bueno, en una lugar... preguntita ahí, A perdón, ver, Juan dice. David. Lo que pasa es que yo pongo a veces de esas meditaciones para, pues las que uno escucha para dormir. Entonces, antes de acostarme la pongo. Entonces, no sé qué, si es recomendable o no es recomendable. Antes de dormir, maravillosísimo, así. Doble check, por favor. Cultiva ese maravilloso hábito, cultívalo. Hazte disciplinada en ello. Y te aseguro que el meditar antes de dormir te va a funcionar. No, posiblemente llevas unos meses, unos añitos, pero te digo que cuando pasan años, un lustro, o sea, 5 años, más tiempo, y uno puede seguir meditando, ahí eso se convierte no solamente en un amparo, sino en un consuelo, en un sosiego, en una calma, en un templo, bueno, cultiva, por favor, ese lugar interior. Cultívalo y riégalo antes de dormirse, porque es de verdad un lugar muy preciado, ¿sí? Es una muy buena práctica, maravilloso. Eso te va a ayudar a recuperar y que las 6 horas de sueño que tienes sean verdaderamente descansadas. Sí, yo conozco a personas que desde la primera hora del sueño tienen un sueño profundo y reparador. Y también conozco personas que viven 6, 8 horas de sueño y no logran reparar. Porque tienen tiempo para dormir, pero no tienen un descanso, un sueño de verdad de recuperación. ¿Sí? Porque su psique está intranquila, principalmente por cuestiones de este plano, de esta materia, de lo que hay que hacer en este trabajo, en esta realidad. Entonces, si la psique está muy preocupada por esta realidad, es bueno que la meditación se concentre en darle a entender a mi propio cuerpo psicológico que trabajar y sobrevivir en esa realidad no lo es todo, que puedo pensar en Dios, que puedo pensar en el desarrollo de la autorrealización, que puedo pensar en mi propia elevación, que puedo pensar en la calma y en la serenidad del amor universal, que puedo llevar mis pensamientos hacia un lugar que no esté ligado a lo que tenga que ver con la sobrevivencia. Si es el tema de la ansiedad lo que te dijo aquella otra persona, porque ya no eres capaz de conciliar el sueño, porque estás demasiado ansiosa en lo que estás, en lo que tienes que levantarte dentro de una hora para poder hacer, entonces esta meditación es la que haces antes de dormir, antes de acostarte a dormir, en decirte a ti misma, el trabajo no lo es todo. Mi vida interior, mi vida espiritual,
es también muy importante, igual de importante que el trabajo o más. Y es allí a donde te debes dirigir para poder conciliar el sueño. Volver a decirle a ti misma que la salud psicológica tuya es más importante que el hecho de levantarte ansiosa a tener que ir a trabajar y a llegar temprano. ¿Sí? Entonces, me cumplo a mí misma cuando soy capaz de respirar con calma para volverme a quedar dormida. Y entiendo que primero es cumplirme a mí misma y luego es cumplirle a mi trabajo. Listo, Anita, que ese sea así como tu mantra. Primero es cumplirme a mí misma y luego le cumplo a mi trabajo. ¿Ok? Y con esta Gracias. calma me cumplo a mí misma. Gracias a ti por abrir tu corazón. Muy profundo, muy, muy profundo. Lo mismo le pasaba a mi madre. Y mi madre se levantaba en horas de la mañana y luego le costaba, pero ella se levantaba entre 3 y 4 de la mañana. Cuando esto sucede, también, cuando comemos de forma muy densa y muy pesada, nuestro hígado y nuestro páncreas y nuestro cerebro y un poquito, bueno, varios de nuestros sistemas, para resumir, varios de nuestros sistemas durante la noche tienen un proceso de purificación, de limpieza. El hígado limpia, el cerebro, o sea, la masa encefálica limpia, el sistema linfático limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos procesos de limpieza pueden ser más densos o más livianos. Cuando nuestra alimentación es muy pesada, esto altera los procesos químicos del hígado y del páncreas durante la noche, lo que hace que nuestro sueño no se pueda conciliar de forma profunda, ¿sí? Lo que hace que podamos recordar menos los sueños, en efecto, porque el cuerpo en sí mismo vuelve, digamos, como que atrae la conciencia a la realidad corporal, a esto, a lo manifiesto. Entonces, va a ser muy complejo realizar un trabajo de sueño, de higiene de sueños lúcidos y de recuperación profunda. Sí, atención a esto, comemos muy denso por la noche. Si usted se va a ir a comer un perro, si usted se va a ir a comer una pizza y después se va a acostar y usted va a creer que va a tener sueños lúcidos esa noche, no se haga pajazo mental. No se lo haga de entrada. Listo, no pasa. ¿Ok? Para los sueños lúcidos se necesita liviandad. ¿Ok? Que la comida de por la noche sea lo más alcalina posible. Es la clave. Lo más alcalina posible. Otra clavecilla pequeñita. Antes de irse a dormir, tómese un vaso con agua. ¿Sí? Eso es una clavecita sutil, muy sencilla, pero que es muy poderosa. El vaso con agua para dos cosas, mejorar la conductividad, sí, pero porque ese vaso de agua le ayuda a esa limpieza corporal en la noche. ¡Ah! Una belleza. Le ayuda a esa limpieza de esos órganos por la noche. Un vasito con agua, así de simple y poderoso. Severa medicina, para que lo tengan ahí presente, listo. Entonces, todas esas diversas cositas, mi amor, para que enriquezcas ahí tu vida y puedas hacer de tu vida un poco más así llena de bienestar, ¿sí? Siempre se puede, siempre se puede. Gracias, Anita, mamacita. Alexis, Bueno, mi gracias. brother, danos palabra, porfa, amor. Uy, perdón, ahí vuelve a abrir tu micro. Hola, buenas tardes. Eso. Juan David, es que tengo una inquietud respecto al trabajo pues con los sueños. Eh, Me ha pasado que cuando fumo marihuana no sueño nada. O sí sueño, pero no recuerdo nada, absolutamente, ni siquiera la última fase que es despertarme y volver a dormir. Tampoco me acuerdo, pero sé que lo hago. Queda como algo confuso, es como si me hubiera ido a ver una película y no me acuerdo, y no le hubiera prestado atención, algo así. Pero me ha pasado algo particular y es que estando de día
O sea, ese día era por ahí que la 1 de la tarde más o menos. Me senté un rato, estaba cansado, pero solo me senté y me fui quedando dormido, pero no cerraba los ojos. Y quedándome dormido empecé a soñar. Y yo estaba consciente de lo que estaba pasando en mi alrededor y estaba también consciente de ese sueño. Y en ese sueño hubieron muchas reflexiones y o sea, es que hubo muchas reflexiones y hubo mucho discernimiento en cuanto a cosas internas, pero no fue de noche, no fue acostado, sino que estaba incluso en un lugar aparte, estaba esperando a alguien sentado en una banquita en un parque y me empecé como a sentir somnoliento, y no me dormí, sino que yo sentía, yo sabía que estaba ahí, tenía los ojos abiertos, pero me fui para adentro, mejor dicho, o algo así. Ujú, ¿Eso es ujú. posible? ¿Eso sí tuvo algo que ver con el sueño? O pues, yo no, bueno, no sé cómo describir eso, pero para mí fue muy bacano y se sintió como si lo hubiera soñado, pero no sé, me gustaría tener claridad respecto a eso. Sí se puede, si esto es posible en el día, en un momento así, si solamente se trabaja como yo digo en noche, La eso que respuesta no es solo en la noche, no es, mi brother. En el día se puede hacer, pero para que en el día se dé, se necesita una gran sensibilidad y que la persona tenga imaginación sensible. Entonces, si eso se te dio, mi hermano, muy posiblemente tienes imaginación sensible. ¿Sí? Las personas que tienen imaginación sensible pueden soñar con los ojos abiertos. Sí. Entonces eso es algo muy poderoso. Aprender a soñar con los ojos abiertos es una de las cualidades o algo de lo que debe aprender una persona que tenga imaginación sensible. Aprender a soñar con los ojos abiertos. No es nada sencillo. Con muy pocas personas he logrado hablar de eso, porque muy pocas personas tienen la imaginación sensible. ¿Sí? Entonces, si es así, mi hermano, el elemental de la planta te ayuda para que sea en el día, para que sea en ese momento y para que tengas un descanso en el día. Puedes pensarla para hacer justamente esa siesta y para que esa hora y media pueda ser justamente para ello, ¿sí? Y no hacerlo para la noche. mm, Invertirlo ahí, invertir el proceso, ¿sí? Invertir el proceso. Y podrías utilizar allí como la intención, justamente para soñar con los ojos despiertos, con los ojos abiertos, ¿ok? Y eso podría ser un aprendizaje bastante potente. Y si es dándote el gusto de acostarte y permitirte ese rato solamente de contemplación y de entrar en el estado alfa y salir de él, estado alfa y salir de él, ¿sí? Para que sea el momento en el que se abre, digamos, como una brecha para esa imaginación sensible, para que se permita ver esas cosas que de otra manera, en el estado de beta, o sea, en el estado de vigilia, no podría ser, no podría ser, no podría ser. Qué interesante. Nos vas contando cómo te va, por favor. bueno, ya que hablaste de lo del estado eco y la vigilia, tal vez fue que en un tiempo fueron unos largos años y lo hacía todos los días como un experimento personal, y era que por las mañanas me levantaba a escuchar una clase. La clase era la lectura de un libro, pero entonces siempre todos teníamos sueño, todos nos dormíamos, todos empezamos, y era la clase y más de uno quedaba ahí descolgado en el descuelgue. Yo empecé a percibir que yo también me dormía y empecé a tratar de buscar el momento en que se desconectaba, en que había como y ya uno que se dormía, en que todo se iba y el pensamiento se alargaba y pasaba aquí 10 segundos y uno decía, uy, me dormí 2 horas. Y como se acabó la clase, se despertaba uno y apenas había hecho eso. Entonces empecé a tratar de estar en ese coso, de estar muy pendiente en ese puntico. Y hubo una vez en que dormí y estaba despierto. Escuchaba toda la clase, pero yo estaba completamente consciente y también estaba soñando.
sea, empecé a hacer otras cosas en un pensamiento y o sea, todo un sueño. Veía, todo se iba dando y a la misma vez estaba escuchando la clase. Entonces cuando me dijeron, hey, ¿te dormiste? Yo tenía los ojos cerrados y dije, no, estoy acá. Pero lo logré una vez y después ya no era capaz, ya me ponía a pensar en otras cosas y fue una experiencia muy bacana, fue como así, de estar pendiente de ese momentico. Luego alguien me hizo asustar porque me contó de que cuando uno tiene esos dormidas así poquitas, dice que eso hace que uno pierda la memoria. O sea, que son, no recuerdo el nombre de eso, pero es como unos sueños, un dormir así un poquito y te despiertas. Y que eso es muy malo, que eso, los microsueños, dice que es muy malo para la memoria. Me lo dijo pues una prima que es enfermera, pero no sé qué tan malo sea esos microsueños. Eso hay que discernirlo profundamente. Eso hay que discernirlo y hay que saber de dónde y por qué dicen malos. Sí, porque como que hasta este momento, sin argumento, es mejor ponerlo ahí como simplemente en tela de juicio, Sí, para ¿cierto? estudiar, sí, eso queda Exacto, como para estudiarlo. exacto. Lo que Y tú lo otro, dices de ese ese, momentico ahí, ese es el estado meditativo. Cuando uno hace eso de forma consciente, eso es el estado meditativo. Eso es lo mismo que meditar. Uno cuando se sienta a meditar, uno se medita, baja las frecuencias y si uno sigue derecho se queda dormido. ¿Sí? Pues la intención es quedarse justo en ese momentico en el que se hace un tránsito entre la vigilia y el sueño, se abre una brecha y esa brecha es el estado meditativo. Eso, mero entrenamiento en el salón de clase. que Buenísima, tan Jairo. bacano. Bueno, eso les Maravilloso. comparto, gracias por escuchar. Ajo, gracias a ti por compartir, mi hermano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a leer la otra pregunta de la, del grupo del WhatsApp. Cuando llega un pensamiento, ¿cómo rechazar, asimilar o administrar? Listo. Cuando llega un pensamiento, listo. Ahí está. Listo. Buenísimo, buenísimo. Recuerden que todos nosotros tenemos un lugar específico por donde ingresa la energía pensamiento y luego va a ser distribuida. ¿Ok? La energía pensamiento entra a nuestro sistema por la glándula pituitaria. Pituitaria. La glándula pituitaria clasifica el pensamiento. Cuando la glándula pituitaria clasifica el pensamiento como un pensamiento de utilidad, lo va a mandar a la glándula rima que va a decidir a qué zona del cerebro pertenece. Cuando la glándula pituitaria decide que ese pensamiento hay que analizarlo, hay que filtrarlo, entonces lo envía a un centro energético y de ese centro energético puede pasar a una parte del cuerpo físico, ¿sí? Cuando el pensamiento es considerado de baja frecuencia o denso, de poca utilidad psicológica, un pensamiento materializado y denso, pesado. Cuando el pensamiento llega a la glándula pituitaria y luego lo pasa entonces a una de las zonas del cerebro, ahí es el instante de la clasificación y la administración. Esta glándula hace esto de forma automática. Acuérdense, bueno, en las iniciaciones de Egipto nos enseñaban la glándula pituitaria con el nombre de Titutarot. Titutarot, ¿sí? Quien administra el conocimiento, ¿sí? Significa Titutarot, es quien administra la información de las energías pensamientos. Y esto es porque la glándula pituitaria sí es consciente, sí estamos despiertos, tenemos la posibilidad de rechazar,
asimilar, clasificar o en el caso más elevado, pues elevar la energía pensamiento. Cuando llega a nosotros la energía pensamiento y somos conscientes, esta es la primera etapa. O sea, ser un observador de mi energía pensamiento es darme cuenta de qué estoy pensando en el momento en el que me hago consciente de ello. ¿Qué pienso? ¿Por qué estoy pensando esto? En el momento en el que estamos escuchando a otras personas, en el momento en el que estamos caminando hacia el centro a hacer vueltas, en el momento en el que estamos conduciendo, etcétera, 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 etcétera. El pensamiento llega y si somos un fuerte autoobservador, vamos a poder reconocer intuitivamente la frecuencia del pensamiento. Este pensamiento es útil, este pensamiento es elevado, este pensamiento es sublime, este pensamiento es inútil, este pensamiento es enfermo, este pensamiento es agresivo, este pensamiento es un pensamiento denso, es un pensamiento de depresión o es un pensamiento de tristeza o es un pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el pensamiento llega y nosotros decimos, entonces me está hablando una persona y es una persona que me está hablando, no sé, y de repente se le sale algo en relación a algo que está ocurriendo en el interior de su familia, ¿sí? Entonces, yo reconozco esto y para mí eso es un pensamiento inútil en el momento de autoobservarlo. Allí, en ese momento de la autoobservación, es el instante en el que con ese pensamiento decides no dejarlo entrar. Entonces, recibo el pensamiento y en ese instante se emana una sensación de rechazo. ¿A qué me refiero? Llega el pensamiento denso, interiormente le dices, no, rechazado. Esa barrera de la sensación de rechazo es una barrera energética. Cada uno de nosotros la siente. Imagínese una barrera de rechazo. Así es, ya, no tiene que hacer más. Listo. Pero ¿qué sí tiene que hacer? Rechazarlos. Rechazarlos deliberadamente. Estos pensamientos no, rechazado. Porque una cosa es escucharlos, pensarlos y decir, no me agrada, no me agrada. Pero una cosa es que no te agrade y otra cosa es que lo rechaces. Porque lo que no te agrada también entra, aunque no te agrade. Sí me cachan. Y es distinto la sutileza de la intención de rechazar. Intención de rechazar. Este tipo de pensamientos no lo quiero. Lo rechazo. Barrera. Se imaginan una barrera de luz, un escudo. Lo que quiera que se imagine con su imaginación, todo sirve. Pero hay que hacer algo para rechazar. ¿Ok? Algo distinto es clasificar. Clasificar el pensamiento es, llega el pensamiento y tú sabes ese pensamiento hacia dónde se dirige. O sea, es un pensamiento instintivo, es un pensamiento sensitivo, es un pensamiento emocional, es un pensamiento sentimental, es un pensamiento de conocimiento, es un pensamiento de entendimiento o es un pensamiento de conciencia amorosa. Cuando uno clasifica el pensamiento, si sabe que, por ejemplo, es un instinto, pero está generando miedo en lugar de protección, se rechaza. Pero si es un pensamiento instintivo que está generando protección propia, entonces ahí hay que escuchar el pensamiento. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Cuando es un pensamiento emotivo, entonces llega la rabia como pensamiento, pero esa rabia es una rabia que es un reflejo de porque me tomé algo personalmente. Ese pensamiento lo rechazo.
Pero si es un pensamiento emotivo, que es una rabia, que necesito para darme a entender porque necesito poner límites, entonces es un pensamiento que ya puedo asimilar, entender, clasificar como un pensamiento emotivo, de utilidad. ¿Ok? Por último, cuando los pensamientos son de alto entendimiento, usted le puede decir, cuando llega el pensamiento a la glándula pituitaria, visualice que lo pasa al lóbulo frontal, a la frente, por dentro, al lóbulo frontal del cerebro, y se lo pasa a la glándula rima, y le pide a la glándula rima que absorba e integre. Absorber e integrar es lo que entendemos como asimilar. Absorber e integrar. Integrar es hacer propio, hacer mío. Listo. Absorbe e integre este conocimiento o este pensamiento. Absórbalo e intégrelo. Es pasarlo al lóbulo frontal. Listo. A la glándula rima y mandando el comando. Eso se llama asimilación. Ahí está la diferencia entre asimilar, clasificar y rechazar la energía pensamiento. Esto se hace siempre y cuando seamos autoobservadores de ella. No se hace cuando la energía ya ha sido inconscientemente clasificada, inconscientemente asimilada, inconscientemente administrada. Todo esto requiere previamente la autoobservación del pensamiento, estar presente en lo que dice nuestro monólogo interior en cuanto lo vemos. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta en relación a ello, es el momento. Voy con una pregunta más del estudio, ¿listo? Que haya en el grupo. Dice de la siguiente manera: podríamos profundizar en la armonización de diferencias. ¿Cómo se logra tanto en el momento como después de que ocurre una disonancia? Jeje, muy buena, muy buena. Para después de que ocurre la disonancia, la energía palabra es la forma de armonizar diferencias. Pero venga, vámonos al inicio. ¿Qué es armonizar diferencias? Ocurre que dentro de nosotros, a veces las circunstancias, a veces las personas, a veces algunas cosas imaginadas de pronto, hacen que nos sintamos de forma desagradable. Las sensaciones desagradables generan emociones desagradables y pensamientos negativos, a veces negativos enfermos. Cuando una disonancia ocurre, se siente en los primeros chakras como si la tripa se estuviera constriñendo, como una sensación maluca en el estómago. Luego en el corazón se siente como arrugado, estrechez de corazón. Luego en la mente genera caos. Listo. Caos psicológico. Guardar la calma es un arte, es un verdadero arte. Y para guardar la calma, este aspecto de saber armonizarse es indispensable. Una pizquita de comprensión del juego, de Lila, de no tomarse todo tan personalmente y de saber que no todo es tan en serio. Sí, o sea, una pizquita de locura para esto es indispensable. Si no la tienes, es necesario, digamos, como recurrir a esa espontaneidad, a ese ser extrovertido, a ese ser buscador e imaginador, a ese aspecto imaginativo propio. La armonización de diferencias, cuando el ego está demasiado enraizado en defender sus posturas, es imposible.
porque un ego que defiende posturas no va a armonizar diferencias. Listo. Entonces, cuando uno quiere armonizar diferencias, primero se va hacia el ego y le abre la posibilidad a entender el otro polo. Cuando el ego está identificado con una postura, siempre hay un otro que representa la otra polaridad. Entonces está siempre el otro bando. Para armonizar diferencias, póngase un rato en el otro bando. ¿Sí? Hacer esto amplifica la posibilidad perceptiva. Pero hacer esto no es posible desde el ego. ¿A qué me refiero? A alguien que esté muy identificado con un bando político, pedirle que piense como piensa el otro bando político, es pedirle que se salga de su ego y es decirle como que usted quiere que yo sea un traidor, usted quiere, porque está tan reconocido, identificado, la palabra es identificado con un bando que tiene la perspectiva de la separación de la enemistad, ¿sí? Y mientras uno perciba separación y enemistad, va a ser difícil. Es más, diría, hay que salirse de esa frecuencia de la separación y de la enemistad para entrar en la frecuencia de ser un armonizador de diferencias. Quien quiera ser un armonizador de diferencias debe querer tener la posibilidad de abrir su mente para poder ver los dos polos sin juicio. En ese aspecto ya es posible empezar a realizar ese trabajo. Si dentro del quinto chakra nace el juicio en lugar de la reflexión, sepan que todavía no es el momento de armonizar diferencias. Entonces cállense la boca en ese instante. ¿Sí? Cuando usted sienta desde el corazón que puede hablar de lo que a usted le desagrada sin sentirse amenazada o amenazado, ese es el momento. Bueno, entonces voy a hablar de esto que me amenaza, de esto que me altera, de esto que me mueve por dentro, de esto que me saca de mi centro. Llevar a cabo la expresión de la palabra se vuelve el arte allí cuando la palabra se utiliza para construir, no para justificar ni para crear barreras. Entonces, la palabra es el quinto chakra y la palabra está muy relacionada con los oídos, porque es el mismo chakra. Porque uno escucha, al mismo tiempo es lo que dice, el verbo, ¿no? Lo que tiene sonido. Y el sonido, que es nuestra palabra, al mismo tiempo es lo que entra por los oídos. Entonces, el sonido en ese quinto chakra. La primera etapa para aprender a armonizar diferencias consiste dentro del quinto chakra, querer abrir los oídos y escuchar la otra postura. Así como suena. Que abrir el quinto chakra es abrir los oídos, escuchar sin juzgar. Lo primero, ¿no? Luego, dar a entender. Dar a entender. Dar a entender es expresar lo que siente el corazón sin la necesidad de atacar. Eso es dar a entender. Dar a entender no es lo mismo que hablar. No es lo mismo que solo expresar.
Porque dar a entender es primero sensibilizarme a mi propio corazón y luego de forma lenta y despaciosa poner en palabras lo que siente el corazón. Espacios de silencio son indispensables en el momento en el que uno le quiere dar voz al corazón. Dense tiempo para hablar. Pero si me quieren preguntar de forma más profunda, ¿cuál es el verdadero secreto de la armonización de las diferencias? Primero es no salirse de la conciencia de unidad, no salirse de esa conciencia y practicar algo que en el cotidiano es sencillo, pero que puede representar la base de la armonización y es aceptar. Siempre que surge una diferencia, pilas a esto, es porque hay dos posturas que no aceptan. Siempre que interiormente puedes guiarte hacia la aceptación, ¿sí? Esa aceptación da la base del hecho de poder sensibilizarse y vulnerabilizarse al suceso. Y cuando el suceso ocurre, en lugar de rechazar, aceptar. No quiere decir que sea agradable, pero si somos capaces de aceptar lo desagradable, no va a haber disonancia. ¿Me hago entender? Aceptar lo desagradable. Eso no quiere decir negarlo. Eso no quiere decir impedirlo. Y eso no quiere decir que lo desagradable no ocurra. Cuando uno lo acepta, ya no está creando disonancia. ¿A qué me refiero? Puedes estar en la misma habitación con alguien del lado opuesto. Y si tú aceptas eso, no van a pelear. Y si tú aceptas eso, no van a generar rechazo y confrontación. La diferencia ocurre siempre que nosotros entramos en la disonancia. La verdadera clave es prever las disonancias internas. Esa es la verdadera clave para armonizar diferencias. Si sé que algo de entrada va a chocar conmigo, entonces de entrada entro, lo voy a decir de esta manera, aceptando. ¿Sí? Si hacemos esto, el guerrero de la luz únicamente va a iluminar, porque saben que como guerreros de la luz nosotros no peleamos con nadie. Un guerrero de la luz se reconoce porque no pelea exteriormente. Un guerrero de la luz se caracteriza porque exteriormente es pacífico. Por eso también a los guerreros de la luz los nombran los guerreros pacíficos. Porque es un guerrero que lucha a través de la aceptación. Acepto tus diferencias, porque sé que aceptando tus diferencias es donde hay victoria. ¿Me hago entender? Eso es lo que hace un guerrero. No pelea. Acepta. Y desde la aceptación pone orden. Y desde la aceptación es donde ocurre el cambio hacia donde la co-creatividad orienta. Porque un guerrero de la luz sabe que desde la disonancia, desde la resistencia de la disonancia, los cambios ahí no se dan de manera fácil. Cuando estamos quejándonos, reprochando por todo, antes las cosas parecen ir de mal en peor. Entonces, para que las cosas cambien,
y empezar a armonizar esas diferencias, la aceptación se convierte en la herramienta base que hay que tener interiormente para ser un verdadero armonizador. Prever la disonancia es lo que hace un verdadero armonizador. Prevé la disonancia. Como el verdadero orden es prevenir el desorden, no limpiar. El verdadero ordenado no es el que limpia. El verdadero ordenado es el que prevé el desorden. Entonces no le toca limpiar. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Quien armoniza diferencias es el que prevé la disonancia. Entonces no pelea nunca. No pelea nunca. Por eso siempre está armonizado. Porque prevé la disonancia. ¿Cómo? Aceptando. ¿Está bien? Ahora entonces háganse la pregunta de su corazón. Háganse la pregunta, refléjense en su conciencia. Refléjense en su interior. En mi día a día, en mis sucesos de mi día a día, yo voy aceptando o voy rechazando lo que va sucediendo, precavido, prevenido, o más bien abierto y aceptando. Si usted me dice, Juan, yo voy como precavido a todos lados, mi amor, usted todavía no es un armonizador de diferencias, sépalo. Con todo el amor. Pero si usted me dice, Wanda, sí, yo voy y yo estoy tranquilo, yo sé que va a estar bien. Yo voy por la vida confiando, ¿sí? Porque las cosas que suceden, eso que sucede, yo sé que Dios está en la inteligencia de las cosas que suceden. Entonces, confío. Ahí estás preveyendo, ¿sí? Previniendo, gracias, previniendo el hecho de la disonancia cognitiva. Porque todas las diferencias son las diferencias que nuestro propio ego siembra en nuestra propia inconsciencia. Esas es las verdaderas diferencias que hay que aprender a armonizar. Listo. ¡Wow! Nosotros somos armonizadores de diferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos el espectro grande y entendemos que entre diferencias solamente hay frecuencias. Solo hay un grado de frecuencias, un par de grados de colores. Lo que nosotros llamamos tan diferente hace parte del mismo espectro de colores. Lo que nosotros llamamos tan diferente hace parte del mismo espectro de formas y del mismo espectro de sonidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si somos todos el mismo espectro. ¿Sí me hago entender? Esa es la visión. Esa es la visión. ¡Wow! El día de hoy, por el día de hoy, vamos a permitirnos realizar la pausa en este momento y darnos así como el abrazo desde el corazón por el hecho de esta hermosa, sana y pura retroalimentación para el despertar de nuestra conciencia, ¿sí? Agradeciéndoles infinitamente por estar, por ser, por sus oídos amorosos, por el discernimiento de su corazón, ¿vale? Por ahora